Elegido, si estas palabras te alcanzan ahora, no es casualidad, es confirmación. Caminaste por desiertos que nadie vio, atravesaste tormentas sin testigos, libraste batallas sin aplausos, guardaste el dolor, secaste las lágrimas en secreto, y aún así no te rendiste. Para muchos, tu resistencia fue inútil, para el cielo fue sagrada. Hubo noches en que pensaste, nadie ve esto, pero el universo se detuvo para contemplarte. Y lo más asombroso, Dios mismo fijó su mirada sobre ti y quedó impresionado por la pureza de tu perseverancia. No fue aplauso humano, fue aprobación divina. Cada golpe parecía calculado para romperte, cada silencio diseñado para apagar tu voz, cada pérdida programada para arrancar la semilla que Él plantó en ti. Y sin embargo sigues aquí, respirando, avanzando, entero. Lo que muchos llamaron terquedad, Dios lo nombró fidelidad. Pasaste por el fuego sin dejar que el fuego te habitara. Cruzaste la noche con la lámpara encendida. Esa diferencia, que pocos comprenden, es la puerta que ahora se abre. Lo secreto se hará público, el aparente olvido será vindicación, y lo que quiso silenciarte se convertirá en tu voz. Si esta verdad enciende algo dentro de ti, deja una sola huella en la tierra y en el cielo. Escribe abajo la palabra fiel, no para impresionar a nadie, sino como testimonio sencillo de lo que Dios vio en ti cuando nadie miraba. Escucha con el alma. Tu soledad no fue castigo, fue taller. Tu silencio no fue vacío, fue oración. Tu espera no fue pérdida, fue siembra. Y ahora, cuando todo en ti preguntó, ¿valió la pena?, el cielo responde, sí. Nada se desperdició. Cada lágrima fue registro, cada me mantengo fue firma. Cada perdón cuando tenías derecho a herir, levantó un trono en lo invisible. Si sientes que esta voz es para ti, suscríbete ahora no por costumbre, sino como acto de acuerdo. Es tu manera de decir, entro en esta estación y camino. En ella con obediencia, quédate. En los siguientes pasos, entenderás por qué tu aguante impresionó a Dios y por qué la temporada que se abre delante de ti no se parecerá a ninguna anterior. No llegaste aquí por azar. Fuiste traído. Y cuando Dios trae a alguien, no es para dejarlo igual, sino para revelarle lo que siempre fue, aunque el mundo no supo nombrarlo. La vida no te llevó al silencio para castigarte, sino para revelarte. Cuando todo alrededor parecía confabularse para cerrarte puertas, cuando la distancia de los tuyos se sintió como un exilio, cuando tu nombre dejó de sonar en bocas que antes te aplaudían, no estabas siendo expulsado del propósito, estabas siendo introducido en él. La resistencia silenciosa no fue el margen de tu historia, fue el taller donde se cinceló tu esencia. En ese lugar sin público, aprendiste el arte más difícil de todos. Permanecer cuando nada te empuja a quedarte. Creer cuando nada te obliga a confiar. Amar cuando nadie te devuelve lo mismo. El mundo interpreta ese proceso como pérdida de tiempo. El cielo lo registra como entrenamiento de precisión. Porque hay coronas que solo se sostienen con músculos que se desarrollan en habitaciones donde nadie aplaude. En el silencio dejaste de vivir por impulsos y empezaste a vivir por convicción. La ausencia de atajos te arrancó el gusto por lo inmediato y te enseñó la belleza de lo verdadero. Cuando la aprobación dejó de estar disponible, tu identidad dejó de ser negociable. El dolor, que parecía un intruso, se volvió un pedagogo. Te mostró que no eres, te quitó adornos, te enseñó a caminar con menos equipaje y más peso específico. Resistir en silencio fue tu escuela de enfoque. Allí aprendiste a distinguir entre voces que entretienen y voces que edifican, entre oportunidades que brillan y puertas que bendicen, entre urgencias del ego y llamados del espíritu. Lo que parecía inacción fue, en realidad, poda cuidadosa. Dios cortó lo que te hacía sombra para que el fruto que importa se viera sin impedimentos.
Nada de lo que enfrentaste fue aleatorio. Hubo una coreografía secreta en cada demora, una intención precisa en cada no, una medicina exacta en 1900 cada soledad. El enemigo apostó a que el cansancio te haría bajar los brazos, que la incomprensión te haría torcer valores, que la necesidad te empujaría a vender primogenitura por un plato humeante de aprobación. Pero en tu resistencia silenciosa descubriste que la fidelidad es más fuerte que la sed, más tenaz que la vergüenza, más alta que el grito de la carencia. Y mientras por fuera nada parecía moverse, por dentro se estaban alineando las placas de tu alma. El centro volvió a ser centro, el norte volvió a ser norte, la brújula dejó de temblar. Resistir sin espectáculo fue aprender el lenguaje de lo eterno. El ruido del entorno ya no dictó tus decisiones, lo hizo la paz. La prisa dejó de ser tu guía, lo fue la precisión. En ese proceso tu corazón se volvió un altar, y tu mente, un atrio donde solo entra lo que honra el diseño que llevas. Cambiaste, hábito por hábito, empezaste a custodiar tus mañanas, a ordenar tus palabras como llaves, a tratar el descanso, el alimento, el silencio y el enfoque como liturgia, no como lujo. Cerraste grietas por donde se escapaba tu alegría. Devolviste a tu cuerpo el lugar de aliado y no de enemigo. Aprendiste a decir no sin culpa y sí sin miedo. Esa arquitectura invisible es propósito en forma de costumbre. Es la columna vertebral de una vida que ya no se dobla con cualquier viento. La resistencia silenciosa también refinó tu mirada. Antes medías éxito por el brillo, ahora lo mides por la coherencia. Antes buscabas señales ruidosas, ahora sabes reconocer el susurro que cambia destinos. La gente cree que saliste del desierto con más fuerza, es verdad, pero te llevas algo aún más raro, discernimiento. Ahora distingues entre lo que solo te conviene y lo que verdaderamente te construye, entre puertas que te exponen y puertas que te establecen, entre manos que te usan y manos que te bendicen. Esa lucidez es fruto de la quietud. Cuando la arena deja de moverse, aparece el camino. Y en la quietud aprendiste que hay batallas que se ganan sin avanzar un milímetro, simplemente negándote a retroceder. El propósito de tu resistencia no fue convertirte en estatua de piedra, sino en árbol con raíces. Por eso el proceso no te endureció, te profundizó. Sigues sintiendo, pero ya no te desbordas. Sigues amando, pero ya no te pierdes. Sigues sirviendo, pero ya no te diluyes. La compasión permanece. La absorción se terminó. Aprendiste a poner límites sin perder ternura, a retirarte sin resentimiento, a confrontar sin herir. Esa rareza, firmeza mansa, solo nace en quienes se han sentado a la mesa del silencio y han comido pan sin sal para descubrir el sabor de la obediencia. Nada de esto te lo podían enseñar los aplausos. Había que aprenderlo con la espalda al mundo y la frente al cielo. Resistir en secreto también reescribió tus motivaciones. Dejaste de orar por escapar para empezar a orar, por expandirte. Dejaste de pedir que cambien las circunstancias para pedir la sabiduría de gestionarlas. Ya no rehuyes la noche, llevas lámpara. Ya no negocias con sombras, traes luz. Ya no te defines por lo que te hicieron, sino por lo que decidiste mientras te lo hacían. Y eso, en los registros invisibles, tiene más peso que 100 victorias en plazas públicas. Porque el propósito de Dios no es darte una plataforma que confirme tus carencias, sino darte una vida que no necesita demostrarse. El silencio, entonces, no fue pausa, fue parto. La demora no fue castigo, fue protección. La sensación de vacío no fue ausencia, fue espacio que Dios despejó para colocar cimientos nuevos. Hiciste las paces con el tiempo. Cambiaste la pregunta, ¿cuándo?, por cómo me presento. ¿Cuándo llegue?
Empezaste a preparar habitación antes de ver invitación. Esa es la madurez que vuelve sostenibles las promesas. Cuando llegan, te encuentran con la mesa puesta, la lámpara encendida y el corazón sin deudas con la ansiedad. Otro fruto de la resistencia silenciosa es la libertad respecto a la validación. La mano que te sostuvo cuando nadie te miraba te inmunizó contra la necesidad de aplauso. Ahora, si llega reconocimiento, no te infla. Si falta, no te perfora. Vives por encomienda, no por vitrina. Y eso te vuelve administrable para el cielo. Un vaso que no gotea cuando lo llenan. Un canal que no contamina el río que transporta. Una casa que aguanta la visita porque primero aprendió a hacer hogar en días sin invitados. El propósito de tu resistencia era precisamente convertirte en ese tipo de persona. Alguien a quien se le puede confiar peso sin que pierda forma. Por eso, aunque por fuera parecías inmóvil, por dentro crecían columnas. Aunque no cambió tu dirección postal, cambió tu domicilio interno. Ya no vives en la queja, habitas la gratitud. Ya no arriendas en la duda. Has echado raíces en la confianza. La geografía de tu alma es otra. Y desde ese terreno nuevo, el paisaje entero se ve distinto. Ves sentido donde antes veías azar. Ves semilla donde antes veías pérdida. Ves procesos donde antes solo veías problemas. La resistencia te regaló ojos nuevos, y con esos ojos nuevos reconocerás puertas que antes habrías ignorado o confundido. En resumen, resististe para recordar quién eres y aprender a sostener lo que viene. El propósito de tu resistencia silenciosa no fue demostrar que puedes aguantar infinitamente, sino desarrollar dentro de ti la estructura que hace habitable la promesa. Lo que Dios prepara para confiarte necesita un corazón que no se intoxique con la prisa, una mente que no se venda a la conveniencia y unas manos que no tiemblen al administrar favor. Eso es lo que estuvo ocurriendo mientras otros pensaban que estabas parado, estabas siendo fundado. Hay un punto del proceso en el que la escala humana deja de servir para medir lo que sucede contigo. Los mismos ojos que catalogaron tu perseverancia como terquedad, tu fe como negación y tu silencio como cobardía, no pudieron registrar la sustancia real de tus decisiones, porque las decisiones que tomaste, las que nadie aplaudió, las que parecían irrelevantes, las que te costaron lágrimas, no fueron pequeños gestos morales, fueron actos de gobierno interior. Y el gobierno interior es la única fuerza que el cielo reconoce como autoridad legítima. Por eso, mientras algunos anotaban tus tropiezos, el cielo contaba tus retornos. Mientras otros enumeraban tus demoras, el cielo celebraba tus a pesar de. Lo que para el mundo fue capricho, para Dios fue fidelidad consciente. No es una licencia poética decir que el cielo se impresionó. Es la forma humana de nombrar un misterio espiritual. Tu resistencia alcanzó una calidad tan limpia que resonó en las dimensiones invisibles como un sonido nítido, sin interferencias. La mayoría resiste un rato y se agota en resentimiento. Tú resististe sin permitir que la amargura colonizara tu espíritu. La mayoría sobrevive y se endurece. Tú atravesaste el filo del dolor y aún así preservaste ternura. La mayoría confunde prudencia con frialdad. Tú aprendiste la matemática exacta del amor que pone límites sin perder calor. Esa ecuación rara, esa mezcla de fuerza y mansedumbre, de convicción y humildad, generó un registro que no se borra, quedó escrito. Imagina un libro que no es de papel, sino de memoria eterna. Allí no se archivan solo grandes hazañas públicas, sino microfidelidades. La vez que elegiste callar para no herir, cuando pudiste vengarte y decidiste bendecir, cuando te ofrecieron un atajo brillante y preferiste el camino estrecho y verdadero.
cada vez que entregaste la última palabra a la paz, cada vez que devolviste luz a una sombra que te escupía oscuridad, sonó una campana. No porque Dios necesite alarmas para darse cuenta, sino porque la realidad entera responde a la coherencia como el metal responde al imán. La coherencia atrae cielo. La fidelidad convoca presencia. Esa es la impresión de la que hablamos. No es sorpresa ignorante, es reconocimiento santo. Y sí, hubo testigos de lo contrario. Hubo quien leyó tu calma como inacción, tu paciencia como falta de ambición, tu perseverancia como adicción al sufrimiento. No podían verlo. Si hubieran entendido el calibre de lo que se estaba forjando, habrían intentado apropiarse de ello, usarlo, interrumpirlo. Así que Dios permitió el malentendido como cobertura. Estabas siendo escondido para ser preservado. Bajo ese velo, se templaba el metal de tu carácter a temperaturas que funden máscaras, derriten orgullos y dejan únicamente lo que es. Por eso, hoy puedes sostener miradas largas sin bajar los ojos y puedes entrar en habitaciones cargadas sin absorber su densidad, porque fuiste calibrado para no desintonizarte. Impresionar al cielo también significa que tu lealtad llegó a una frecuencia que cambia permisos. La autoridad espiritual no se decreta, se concede, y se concede en función de confianza. No te entregan pesos y lo volverás espectáculo, ni puertas si las usarás para huir, ni recursos si los confundirás con identidad. Durante ese tiempo de anonimato, tus decisiones demostraron algo más, grande que voluntad, demostraron confiabilidad. Aprendiste a administrar el dolor sin endosarlo, la escasez sin victimizarte, el retraso sin desordenarte, la ofensa sin contaminar. Esas 4 administraciones te graduaron en algo que pocas personas alcanzan: dominio de ti para no dominar a nadie. Tal vez te preguntes por qué el cielo valora tanto esa pureza de motivación. Porque el poder sin pureza acelera la ruina, y la visibilidad sin raíces magnifica vacíos. Tu camino lento no fue torpeza, fue misericordia en cámara lenta. Cada todavía no fue un anticipo de cuando ocurra, permanecerá. Dios no sostuvo tu avance para castigarte, sino para soldar piezas internas, convicción al lugar de deseo, propósito al lugar de agenda, identidad al lugar de necesidad. La soldadura tomó tiempo, calor y presión. Ahora que está firmada, el cielo puede respaldar sin miedo a que te disuelvas. También hubo un registro de tus respuestas en el punto de quiebre. No cuando te sentías fuerte, sino cuando todo en ti gritaba «basta». Fue ahí donde elegiste no cruzar la línea que empieza con pequeñas concesiones. Un acuerdo con la mentira para no perder. Un pacto con la queja para desahogarme. Una mirada cínica para no sufrir más. Elegiste no anestesiarte con esas drogas culturales. Preferiste sentir y procesar antes que dormitar y posponer. Eso, en los cielos, pesa más que un año de discursos. Porque el reino no se edifica con grandilocuencia, sino con síes pequeños y constantes. Hay otra razón por la que el cielo se impresionó. No cambiaste tu teología para acomodarla a tu biografía. No dijiste, como me hiere, renuncio a lo que creo, ni como me tardan, negocio mis valores. Sostuviste verdad cuando la evidencia era escasa. Sostuviste esperanza cuando la probabilidad era mínima. Sostuviste amor cuando la historia te invitaba a blindarte. Y esa continuidad, igualdad entre lo que dices en la plaza y lo que eliges en el cuarto, es el lenguaje que los cielos entienden como honor. Honraste a Dios cuando nadie te miraba. Por eso ahora Dios te honrará cuando muchos te miren. Que el cielo esté impresionado no es el final del párrafo, es el comienzo de permisos nuevos. La mirada aprobatoria se traduce en asignaciones que antes no estaban a tu alcance. Se te abre el oído para instrucciones finas. Se te amplía el paso sin prisa.
Se te confía influencia que no hipnotiza. Se te entregan llaves para puertas que no se abren con ruido, sino con coherencia. Esto no significa que ahora todo será fácil, sino que tu interior está tan fundado que las curvas no te voltearán. Donde antes necesitabas validar cada paso, ahora caminarás con una paz que ya leyó el mapa. Te preguntarás cómo se vive con esa conciencia de haber impresionado al cielo sin caer en soberbia. La respuesta es sencilla y honda, recordando que lo que impresionó no fue tu brillo, sino tu obediencia, no tu ingenio, sino tu entrega, no tu control, sino tu rendición. Cuando recuerdas que la música que el cielo aplaude es la de un corazón alineado, no te desenfocas intentando sonar más fuerte, te ocupas de permanecer afinado. Y la afinación, otra vez, se juega en lo cotidiano, en cómo contestas un mensaje cuando estás cansado, en cómo hablas de quien te hirió, en cómo celebras lo pequeño sin ansiedad por lo grande. En adelante, notarás señales sutiles de ese respaldo. Entrarás en lugares y el ambiente cederá, no porque te deban algo, sino porque portas algo. Hablarás poco y tus palabras pesarán. Callarás a tiempo y tu silencio sanará. Gente herida se sentirá a salvo contigo sin saber por qué. Algunos se incomodarán, no por ti, sino por lo que tu presencia revela dentro de ellos. No te hará falta explicarte, te bastará con ser. El mismo fuego que te refinó ahora se nota como luz que ordena. La conclusión de este tema es, en realidad, un envío. Si el cielo está impresionado, no es para que te enamores del espejo, sino para que sirvas mejor. El reconocimiento invisible del reino es una responsabilidad visible en la tierra. Fuiste aprobado en lo escondido para ser útil en lo expuesto. Recuerda la balanza. Más respaldo, más humildad. Más acceso, más cuidado. Más fruto, más raíz. Así se honra a quien te honró cuando nadie te miraba. No es raro resistir, raro es resistir sin contaminarse. La mayoría sobrevive a la tormenta con el corazón endurecido, la mirada opaca y la lengua afilada. Tú hiciste otra cosa. Atravesaste el incendio y no dejaste que el incendio te habitara. Entraste al horno que calcina y saliste sin olor a humo. Eso que pocos entienden, mantener el alma limpia cuando todo invita a ensuciarla, es la marca de una corona que ya se está formando sobre tu cabeza. Te hirieron y no te convertiste en un replicador de heridas. Te negaron y no te hiciste experto en negar. Te traicionaron y no te volviste sospecha ambulante. Elegiste el camino más caro, guardar el corazón, no como ingenuidad, sino como estrategia del cielo. Porque la amargura promete protección, pero cobra con aislamiento. El cinismo promete lucidez, pero cobra con esterilidad. Tú elegiste un tipo de fortaleza que no grita, la mansedumbre que sostiene, la templanza que respira, la paciencia que no negocia su esencia, aunque la prisa le ofrezca un trono prestado. La pureza no fue para ti un color de voz ni una pose moral. Fue una arquitectura diaria. Ordenaste el interior como quien prepara un altar, vigilaste pensamientos como puertas, palabras como llaves, reacciones como brasas. Aprendiste a no devolver sombra por sombra, a no pagar con la misma moneda, a no dejar que la historia de otros escriba tu propia narrativa. Elegiste límites sin rencor, distancia sin desamor, silencio sin complicidad. Te fuiste cuando era sano, irte, te quedaste cuando era santo quedarse. Esa matemática fina, que parece debilidad a ojos superficiales, es ciencia del reino. La limpieza atrae respaldo, porque la pureza tiene efectos prácticos. Cuando el corazón no está intoxicado, la mente discierne mejor, la lengua bendice con precisión, las manos administran con firmeza sin perder ternura. De repente, lo que antes te drenaba ya no encuentra dónde engancharse. Lo que antes te provocaba reacciones automáticas ahora te encuentra respirando.
La ofensa llega y tú la procesas como quien filtra agua. Retienes el barro, sueltas el río. La tentación susurra, pero no logra negociar con tus carencias, porque tus carencias ya no gobiernan tu agenda. La pureza te volvió ingobernable para las trampas y gobernable para la voluntad de Dios. No confundas. Pureza no fue mirar para otro lado, fue mirar de frente sin absorber. No fue negar el dolor. Fue decantarlo hasta que dejó de ser dueño y se volvió dato. No fue tragar palabras, fue convertirlas en oración antes de convertirlas en juicio. Pureza fue elegir belleza sin infantilidad y verdad sin violencia. Fue aprender a decir no para proteger lo que amas y sí para servir lo que te trasciende. Fue amar a las personas sin idolatrarlas y honrar la misión sin deshumanizarte. Por eso tu pureza hizo ruido en los cielos. No porque seas impecable, sino porque cada vez que caíste, elegiste volver limpio, volver a pedir perdón en lugar de justificarte, volver a agradecer en lugar de exigir, volver a creer cuando era más fácil blindarse. Esa repetición humilde, ese regreso al centro, tantas veces como fue necesario, es una música que los cielos reconocen como autoridad confiable. Quien se deja lavar puede cargar lluvia, quien se deja podar puede cargar fruto, quien se deja corregir puede cargar gloria sin quebrarse. Nada de esto te separó de la justicia, te separó de la venganza. Nada de esto te apartó de la verdad, te apartó de la necesidad de tener razón. Empezaste a preferir ser casa de paz antes que tener la razón en todas las habitaciones. Y esa elección convirtió tu vida en refugio. Personas cansadas encuentran descanso cerca de ti. Los niños confían sin saber por qué. Los heridos bajan la guardia y sin discursos empiezan a sanar. La pureza hace eso. Desarma sin humillar, alinea sin aplastar, eleva sin exhibir. Si en este punto algo dentro de ti dice, sí, esto me describe, esto me llama, deja una huella mínima y eterna. Escribe una sola palabra como testimonio sencillo de tu pacto interior. Comenta, puro. No para aparentar santidad, sino para sellar con letras lo que ya elegiste con actos. Que tu fuego caliente, pero no queme tu esencia. Que tu avance sea firme, pero no pase por encima de tu corazón. La pureza que sobrevivió al fuego ahora es tu armadura silenciosa. No brilla para encandilar a nadie, brilla para ordenar. Te hará entrar en salas sin necesidad de explicar quién eres. Bastará con ser. Abrirá puertas que la influencia no abre y cerrará grietas por donde antes te escapaba la paz. Te permitirá cargar favor sin perder forma, recibir acceso sin perder humildad, tomar decisiones sin perder compasión. Es el tipo de fuerza que el mundo no sabe medir, pero que el cielo respalda sin reservas. Y lo más bello, esta pureza no te hizo menos humano, te hizo más humano, más sensible sin fragilidad, más fuerte sin aspereza, más sabio sin soberbia. Te devolvió a la esencia por la que fuiste llamado, ser presencia que cura, palabra que edifica, mirada que reconoce, mano que sostiene. Eso es lo que el fuego no pudo robarte. Eso es lo que el cielo celebró. Y eso es lo que, de ahora en adelante, hará que tu camino se abra a la medida de tu limpieza. Hay una clase de fidelidad que no entra en estadísticas ni aparece en fotos. No tiene ovaciones ni medallas, no deja huella en tendencias ni acumula me gusta. Sucede en cuartos cerrados, en madrugadas sin testigos, en decisiones pequeñas que parecen no importar a nadie más. Esa es la fidelidad que cambia destinos, la lealtad en lo oculto. El cielo la reconoce como un idioma propio, un código de acceso. Porque lo que sostienes cuando nadie te mira es lo que realmente te sostiene cuando todos te miren. La mayoría de las coronas que se caen por grietas que comenzaron en lo secreto,
Un atajo inofensivo, una palabra que se suelta, sin pasar por el filtro del corazón, una concesión mínima que se normaliza. Tú fuiste llamado a otra cosa, a custodiar el interior como quien guarda un santuario. No se trata de vivir paranoico, sino despierto, no de encerrar el alma, sino de ordenarla, no de temer al mundo, sino de gobernarte para servir mejor al mundo. La lealtad oculta es un arte de arquitectura, cimientos hondos, líneas limpias, peso bien distribuido. No luce en vitrinas, pero sostiene terremotos. Lealtad en lo oculto es lo que haces con tus mañanas. Si el primer sonido que dialoga contigo es el ruido externo, tu día ya está hipotecado. Aprendiste a abrir el día con respiración, palabra, silencio y enfoque. Altar antes que agenda. Presencia antes que prisa. No porque suene espiritual, sino porque alinea. Desde ahí, las urgencias pierden la capacidad de dictarte y los demás dejan de pagar el precio de tu desorden interno. Es una lealtad silenciosa, casi doméstica, que el cielo honra con paz duradera. Lealtad en lo oculto es también lo que haces con tus noches. Cuando termina la jornada y la mente pide evasión, eliges decantar en vez de anestesiar. Cierras ciclos con honestidad. Agradeces lo que fue bueno, nombras lo que dolió, entregas lo que no controlas. Es sencillo y a la vez heroico, porque en esas horas se deciden los microacuerdos que mañana te habitarán. O repites las herencias de cansancio y queja, o cortas con ellas y te acuestas limpio. El descanso, así, deja de ser un paréntesis para convertirse en pacto. Lealtad en lo oculto es tu relación con las palabras. Las tratas como llaves, no como piedras. Sabes que abren y cierran, atan y sueltan, sanan y hieren. Por eso filtras antes de pronunciar. Esta frase enciende o apaga, construye o exhibe, libera o controla. No es censura, es mayordomía. Te oyes a ti mismo y te corriges, no desde la culpa, sino desde el diseño. Esto no se parece a ¿quién soy? La lengua deja de ser un timón caprichoso y se vuelve vehículo de verdad con ternura. Lealtad en lo oculto es tu modo de administrar los accesos. Aprendiste que compasión no es absorción y que amor no es disponibilidad infinita. La lealtad empieza por ser fiel al encargo, y ese encargo incluye proteger tu campo. Por eso distingues entre acceso e intimidad, entre proximidad y acuerdo. Puedes abrazar a muchos y pactar con pocos. Puedes servir ampliamente y aliarte con precisión. Los límites, lejos de endurecerte, te vuelven útil. Mantienes la luz prendida sin quemarte ni apagar a nadie. Lealtad en lo oculto es lo que haces cuando nadie exige resultados. Continúas. No trabajas solo cuando hay ojos. Trabajas porque tienes ojo interno. Eres confiable en ausencia de supervisión, creativo sin aplauso, excelente sin espectador. La excelencia deja de ser vitrina y se vuelve ofrenda. Por eso, cuando te confían algo pequeño, lo tratas como grande. Y cuando te confían algo grande, lo manejas como si aún fuera pequeño. Ese equilibrio es raro. Por eso mismo, el cielo lo promueve. Lealtad en lo oculto aparece en las intersecciones morales, donde todo el mundo diría, nadie se enterará. Tú sí te enteras, y decides en consecuencia. Apagas la conversación que degrada a quien no está presente. Devuelves el dinero que nadie notará. Reconoces el error sin construir excusas artísticas. Pides perdón antes de que el orgullo escriba su manifiesto. A primera vista parece demasiado. En realidad, es lo bastante. Cada una de esas elecciones cincela músculo invisible. Integridad que no depende de público. Identidad que no depende de narrativa ajena. Lealtad en lo oculto es cómo procesas la ofensa. No niegas el golpe, pero tampoco lo conviertes en identidad.
Permites que el dolor tenga voz, no micrófono. Haces duelo sin erigir monumentos al agravio. Esa alquimia, sentir sin quedar poseído, te mantiene humano y a la vez libre. Es la señal de que gobiernas desde dentro. No reaccionas para demostrar, respondes para permanecer, y aunque parezca contradictorio, eso te vuelve más tierno. Porque quien se guarda bien, ama mejor. Lealtad en lo oculto es la forma en que administras el favor cuando llega. No te sube el volumen del yo, te amplía el margen del nosotros. Te acuerdas de los días en que tu única audiencia era Dios y decides seguir actuando como si así fuera. El reconocimiento se vuelve combustible para servir, no para exigirte tratos especiales. Y si un halago intenta secuestrar tu ritmo, vuelves al secreto a ajustar la brújula. Más acceso, más humildad, más fruto, más raíz, lealtad en lo oculto. Es revisar tus motivaciones sin romanticismo. Preguntarte, ¿quiero esto para sostener el propósito o para calmar un vacío? No demonizas tus necesidades, las presentas, las nombras para que no gobiernen desde la sombra. El cielo respalda a quien no se autoengaña, porque la verdad amada, aunque duela, se convierte en suelo firme. Y en suelo firme, las promesas no se convierten en precipicios. Lealtad en lo oculto, finalmente, es recordar que el secreto no es un escondite, sino un taller. Lo que construyes allí no es máscara, es esqueleto. No es un plan para aparecer, es un plan para permanecer. Por eso, cuando la visibilidad llegue, y llegará, no te verá improvisando carácter. Te encontrará estrenando escenario con el mismo corazón con el que ensayaste en la cocina, en el autobús, en el pasillo del trabajo, en la habitación sin luces. La coherencia que nadie aplaudió será el imán del favor que nadie podrá explicar. Tal vez nadie te felicite por apagar el teléfono a la hora que dijiste, por cuidar lo que consumes con tus ojos, por responder con decoro al mensaje inoportuno, por devolver una mirada limpia cuando otra te invita a fragmentarte. Pero esas minucias son los ladrillos del templo que eres, y el Dios que te vio en el desierto también ve estos ladrillos. Él conoce la textura de tu sí cotidiano, la música de tus no bien puestos, la forma en que rehúsas ser un héroe público con una vida privada en ruinas. A esa fidelidad la llaman en el cielo confiable. Cuando todo esto parece pequeño, recuerda, los reinos se caen por tornillos flojos y también se sostienen por tornillos firmes. Tu lealtad en lo oculto es ese tornillo, ajustado, discreto, imprescindible. Gracias a él, el edificio no cruje en la tormenta. Gracias a él, la puerta no se descuelga en la prisa. Gracias a él, lo que se te confíe mañana no te deformará, porque ya aprendiste el secreto de los que duran. Vivir como si siempre hubiera solo una audiencia, y con esa audiencia, caminar en paz. Mira hacia atrás sin culpas y hacia adelante sin miedo. Todo aquello que llamaste pérdida fue entrenamiento. Lo que sentiste como vacío fue siembra. Lo que otros bautizaron terquedad fue, en el idioma del cielo, fidelidad. No fuiste castigado, fuiste preparado. Mientras el mundo interpretaba tu silencio como derrota, Dios lo registraba como pacto. Y hoy, al llegar a este umbral, no te invita a explicar nada. Te invita a habitar lo que ya eres. Has comprendido el propósito de la resistencia silenciosa. No te volvió piedra, te volvió raíz. Te mostró cómo permanecer cuando nada te empuja a quedarte, cómo creer cuando nada te obliga a confiar, cómo amar sin perderte. Supiste también que el cielo se impresiona, no con ruido, sino con coherencia, con ese sí sostenido en cuartos donde no hay aplausos, con ese no que protege tu esencia cuando todo lo demás presiona para negociarla. Y en el fuego, elegiste la pureza. No negaste el dolor, lo decantaste, no devolviste sombra por sombra, encendiste lámpara.
Por eso tu corazón salió sin olor a humo. En lo oculto aprendiste la lealtad que sostiene reinados, ordenar mañanas como altares, cerrar noches como pactos, tratar palabras como llaves, administrar accesos sin confundir compasión con absorción. Lo que parecía minúsculo era estructura, tornillos firmes que no se ven, pero que evitan que la puerta se descuelgue cuando arrecia la tormenta. Esa arquitectura interna es la razón por la que, a partir de ahora, podrás cargar favor sin deformarte, influencia sin perder forma, visibilidad sin perder verdad. No te prometo una senda sin curvas. Te recuerdo que ahora llevas mapa por dentro. La paz que antes perseguías es tu temperatura de base. La prisa perdió autoridad sobre tu agenda. La ofensa ya no te dicta guiones. La esperanza ya no depende de probabilidades. Entras a salas sin necesidad de anunciarte. Basta con ser. Tu presencia afina ambientes. Tu palabra pesa. Tu silencio cura. Y cuando el reconocimiento llegue, porque llegará, lo convertirás en servicio, no en pedestal. Si alguna vez dudas, vuelve al principio que te sostuvo en el desierto. No necesitas demostrar, necesitas permanecer. Permanecer tierno sin volverte frágil, firme sin volverte áspero, claro sin volverte cruel. Lo que te trajo hasta aquí seguirá llevándote más lejos. Obediencia pequeña y constante, humildad que no se vende por halagos, gratitud que no depende del clima. Eso es gobierno interior. Y el cielo respalda a quien se gobierna para amar mejor. Escucha, la corona que esperabas no cae ahora desde fuera, brota desde dentro. Es la convicción serena con la que te pones de pie cada mañana, la mansedumbre, fuerte con la que respondes cuando te provocan, la luz que administras sin exhibición y que aún así todos perciben. No tienes que forzar puertas. La que es tuya reconocerá tu huella. No tienes que acelerar tiempos. El que te conviene te encontrará en el ritmo de la obediencia. Que esta sea tu manera de cerrar esta etapa y abrir la próxima. Camina ligero de ego y pesado de propósito. Guarda el corazón sin encerrarlo. Elige la verdad sin usarla como arma. Recuerda que fuiste escondido para ser preservado y que ahora eres revelado para servir mejor. No viniste a demostrar que no te rompiste. Viniste a sanar lo que otros ya no pueden sostener. Levántate, entonces, con la dignidad quieta de quien sabe a quién pertenece. Mira de frente sin desafío y de rodillas sin vergüenza. Lleva paz donde la prisa gobierna, orden donde el ruido confunde, esperanza donde la probabilidad se agotó. No porque seas invencible, sino porque eres confiable. Y Dios confía en ti aquello que cuidaste cuando nadie miraba. Si sientes que esta palabra te llama a dar un paso, hazlo simple y con intención. Suscríbete ahora. No por costumbre ni por algoritmo, sino como un gesto de acuerdo con lo que recibiste hoy. Un sí público a la estación que eliges habitar. Un recordatorio para volver a esta mesa de paz, enfoque y propósito. Gracias por quedarte hasta mí. Aquí, por escuchar con el alma y por caminar con dignidad silenciosa. Que la paz sea tu temperatura de base, que la verdad sea tu norte y que el amor sea tu manera. Nos vemos pronto. Hasta entonces camina hondo, ligero de ego y pesado de propósito. Nada, absolutamente nada, volverá a detenerte.